Paz a vosotros, hermanos. Privilegio es platicar las cosas de nuestro Dios. Y ahora nos compete ver algo divino, algo sublime, la sangre preciosa de Cristo, el Señor. Aquel que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Aquel que fue de grande estima delante de Dios. También vamos a analizar por qué es de grande estima la sangre del Señor Jesús delante de nuestro Dios, el Padre Eterno. En la antigüedad, nuestro Dios pedía la sangre de un cordero para consagrar, para expiar pecados o perdonar pecados. En Levítico capítulo 23, versículo 4 dice así: Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Esta era una fiesta, hermanos, que se celebraba el pueblo de Israel para conmemorar la salida de Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice así: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y le veré la sangre, y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y así pidió el Señor el Cordero. Éxodo capítulo 12, versículo 5. El Cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y en el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 32, dice así: Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. También en Levítico capítulo 9, versículo 3, dice así: Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin tacha, para holocausto. Aquí nuestro Dios está pidiendo que no haya defecto alguno en ese animalito que se había de ofrecer. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando algo, hermanos, que era de grande estima la sangre de ese animal, sobre todo aquel que era perfecto, o sin tacha, o sin mancha, o sin defecto. Veamos Génesis capítulo 4, versículo 10. Dice así: Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Recordemos que aquí está hablando el Dios Todopoderoso a Caín, reclamándole la sangre de Abel que había derramado a causa de su maldad de Caín. Ahora veamos el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto quiere decir que lo que hacía Abel era de grande estima delante de Dios. Era obediente, justo. Pero fíjese usted lo que habla el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 35. Dice así: Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, al cual matasteis entre el templo y el altar. También nos lo confirma el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 51, que a la letra dice así: Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo
será demandada de esta generación. Palabras literales del Señor Jesús. También Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Aquí podemos apreciar, hermanos, que verdaderamente para Dios la sangre de un justo es de mucha estima. Veamos Hebreos 12:24. Dice así: y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Esto quiere decir que la sangre del Señor Jesús es de demasiada estima delante del Creador. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, fíjese usted lo que dice. El siguiente día ve a Juan a Jesús, que venía a él, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da usted cuenta que desde la antigüedad Dios ya prefiguraba que ese Cordero iba a existir en figura, pero ya en la realidad con Cristo Jesús? Eso quiere decir que se le estaba educando al pueblo de Israel, y para nosotros la enseñanza es que la sangre de Cristo es de grande estima delante de Dios. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Bellas palabras. Confirmando con el libro de los Números, capítulo 6, versículo 14. Y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por sacrificio de paces. Aquí claramente nos está confirmando la palabra de Dios, que lo que se hizo hace muchísimos años, miles de años, se confirma con Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Y ahora vamos a ver, hermanos, un ejemplo muy claro en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 5. Dice así: y entrando Joab en casa al rey, díjole: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que han hoy librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. Aquí, hermanos, nos está dando un ejemplo que el rey David estaba muy dolido por la muerte de Absalón. Pero este varón le dice, Joab, que fuera prudente, que está bien que tuviera dolor por su hijo, que fue muy malo, pero tenía que estar junto con sus siervos, con sus príncipes, y que tenía que apoyarlos como ellos lo apoyaron a él. Aquí nos damos cuenta que si duele un hijo siendo malo, cuánto más el hijo bueno o justo duele mucho más. Porque imagínese la sangre de Cristo. Veamos este capítulo 9 del libro de Levítico, versículo 9. Dice así: y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso sobre los cuernos del altar, y derramó la demás sangre al pie del altar. ¿De qué nos está hablando aquí? Que Aarón había hecho ya un sacrificio y le trajeron la sangre, y esa sangre tenía que ser derramada en los cuernos del altar. Estos cuernos simbolizan los 4 puntos cardinales, en los cuales ya estaba Dios representando que la sangre del sacrificio
iba a ser esparcida para todo el planeta, para todo el mundo. Estaba dando referencia que la sangre del Cordero, el Señor Jesús, iba a ser derramada para todo ser humano. Bello, hermanos, ejemplo, bella figura que nos habla la Escritura. En primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, fíjese usted, ¿a qué nos hace referencia, hermanos? Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjese qué grande maravilla, hermanos, que ya estaba esto listo para que aceptemos al Señor Jesús, para que aceptemos su sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Ahora veamos el capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Grande maravilla, hermanos, en verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 20, nos habla de la reconciliación. Dice así: y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Es el único medio para podernos justificar delante de Dios, para presentarnos limpios delante de Él. Y la Iglesia de Dios también cree que su sangre fue para la remisión de pecados. Mateo capítulo 26, versículo 28. A la letra dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Palabras literales del Señor Jesucristo. Y por su sangre fuimos justificados de la ira. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermanos, y sigue creciendo la misericordia de Dios. También hemos recibido la reconciliación. Aquí mismo en Romanos capítulo 5, pero el versículo 11. Dice así: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Nos reconcilia delante del Padre. Y eso es divino, hermanos. Es excelente. Es misericordia. Es la propiciación para pagar nuestros pecados, la sangre del Señor Jesús. Aquí mismo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Dice así: al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién hace esto, hermanos? También la sangre de Cristo en la propiciación nos limpia de todo pecado. Primera de carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, sigue creciendo la gracia de Dios en nosotros. Y el objetivo, hermanos, de todo esto, de la sangre preciosa de Cristo, veámoslo en Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice así: para presentársela gloriosa para sí,
una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bellas palabras del apóstol Pablo. Vamos a ver Colosenses 1:22. Dice así: en el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, bendito sea nuestro Dios y bendito sea el Señor Jesús, que dio su sangre por todos nosotros. Hermanos, sigamos en el camino del Señor, disfrutando de las bendiciones de Él, y que su sangre siga extendiéndose para aquel que quiera acercarse a Dios. Gracias por su atención, hermanos, y paz a ustedes.